Nadie en la mansión Ferrer notaba realmente a Isabel Moreno. Y eso, durante muchos años, fue precisamente lo que la mantuvo allí. Isabel tenía 42 años, manos ásperas por los productos de limpieza y una mirada serena que parecía haber aprendido a esconder el cansancio. Había llegado desde un pequeño pueblo de Andalucía con una maleta vieja y una promesa rota. Desde entonces, su vida se resumía en pasillos largos, suelos de mármol y silencios obligatorios. La mansión era un palacio moderno a las afueras de Madrid. Vidrios gigantes, jardines impecables y un lujo que no gritaba, sino que humillaba en silencio. Allí vivía Alejandro Ferrer, uno de los empresarios más influyentes del sector inmobiliario europeo. Para el mundo, era un hombre elegante, reservado, casi inaccesible. Para Isabel, era simplemente el señor Ferrer, alguien correcto, distante, pero justo. El verdadero problema llegó 6 meses atrás, el día en que Clara Valdés cruzó la puerta principal con tacones firmes y una sonrisa afilada. Desde el primer momento, Clara dejó claro que la mansión ya no era solo una casa, era un escenario. Y ella, la protagonista absoluta. ¿Y esta quién es? Preguntó Clara la primera vez que vio a Isabel, sin molestarse en bajar la voz. Isabel estaba inclinada, limpiando una mesa de cristal. Se enderezó lentamente. Soy Isabel, señora, la empleada doméstica. Clara la recorrió con la mirada como si evaluara un mueble viejo. Pues habrá que ver si sirve para algo más que estorbar. Desde ese día, la rutina de Isabel cambió. Antes trabajaba en silencio. Ahora trabajaba bajo vigilancia. Clara corregía todo. El café estaba frío. Las cortinas mal colocadas. El piso no brillaba lo suficiente. Pero no se trataba del trabajo. Se trataba del desprecio. ¿Sabes cuánto cuesta este sofá? Le preguntó Clara una mañana, sentándose con arrogancia. Probablemente más de lo que ganarás en 10 años. Isabel bajó la mirada. Lo siento, señora. Claro que lo sientes. Eso es lo único que sabes hacer. Los otros empleados notaban el cambio, pero nadie intervenía. En una casa como esa, el silencio también era una forma de supervivencia. Alejandro, por su parte, casi no estaba. Viajes, reuniones, cenas de negocios. Cuando estaba, Clara se transformaba. Dulce, encantadora, perfecta. Isabel aprendió rápido que las humillaciones solo ocurrían cuando él no estaba cerca, hasta que ocurrió algo que nadie esperaba. Una tarde lluviosa, Alejandro regresó antes de lo previsto. Entró sin anunciarse, cansado, con la chaqueta aún puesta. Desde el vestíbulo escuchó la voz de Clara, elevada, cortante. Te he dicho que no toques mis cosas. ¿Es que no entiendes nada? Alejandro se detuvo. Isabel estaba de pie, temblando, con una copa rota a sus pies. No fue mi intención, señora. Estaba limpiando y... ¡Cállate!, gritó Clara. Personas como tú solo entienden cuando se les grita. Por eso siguen siendo lo que son. El silencio que siguió fue pesado. Isabel sintió un nudo en la garganta. No lloró. Nunca lloraba ahí. Solo apretó las manos. Entonces, una voz grave rompió el aire. ¿Qué está pasando aquí? Clara se giró bruscamente. Alejandro, cariño, no sabía que habías vuelto. Él miró la copa rota, luego a Isabel, y finalmente a Clara. ¿Le estabas gritando? No exageres, respondió ella, sonriendo. Solo estaba corrigiendo la empleada. Ya sabes cómo son. Alejandro no respondió de inmediato. Observó el rostro de Isabel. Vio algo que no había visto antes, dignidad herida. Isabel, dijo con calma, ¿puedes retirarte un momento? Ella asintió y se marchó, con el corazón acelerado. Lo que no sabía era que, detrás de esa puerta, algo acababa de empezar a cambiar, y que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de romperse para siempre. Isabel pasó el resto de la tarde con un peso extraño en el pecho. No sabía si era miedo o esperanza. En la cocina, fingía ordenar mientras su mente repetía cada palabra que Clara había dicho. No era la primera humillación, pero sí la primera vez que Alejandro había escuchado. Desde el salón, las voces se elevaron. No entiendo por qué te molestas tanto, decía Clara. Es solo una empleada. No es solo una empleada, respondió Alejandro, con un tono que Isabel nunca le había oído. Es una persona, y trabaja aquí desde antes de que te llegaras. Clara rió, incrédula. ¿Estás defendiendo a esa mujer? Estoy cuestionando tu comportamiento. El silencio fue abrupto. Isabel dejó de moverse.
Cada palabra llegaba como un eco lejano. Alejandro, estás exagerando. Yo solo exijo excelencia. Si no puedes soportarlo, quizá no debería estar aquí. Alejandro respiró hondo. La excelencia no se exige humillando. Clara se levantó bruscamente. ¿Y ahora qué? ¿Vas a darme lecciones de moral? No, dijo él. Voy a tomar una decisión. Minutos después, Alejandro entró a la cocina. Isabel levantó la vista, nerviosa. Señor Ferrer, Isabel la interrumpió. Siéntate, por favor. Ella dudó, pero obedeció. Quiero que sepas algo, continuó. He visto cómo Clara te trata, y no lo voy a permitir más. Isabel no supo qué decir. Nadie merece ser humillado en su lugar de trabajo. Nadie. Las lágrimas amenazaron con salir, pero Isabel las contuvo. Gracias, señor. No, corrigió. Gracias a ti, por tu paciencia, y por no perder la dignidad. En ese momento, Clara apareció a la puerta. ¿Qué es esto?, preguntó, irritada. ¿Una reunión privada? Alejandro se puso de pie. Clara, recoge tus cosas. Ella lo miró, confundida. ¿Qué? No puedes quedarte más en esta casa. El rostro de Clara pasó de la sorpresa a la furia. ¿Me estás echando por una empleada? Te estoy echando por quien eres cuando crees que nadie te ve. Alejandro, estás cometiendo un error. El error fue permitirte cruzar esta línea. Clara soltó una risa amarga. Te vas a arrepentir. No, respondió él. Tú te arrepentirás de no haber sabido respetar. Clara salió golpeando la puerta. El sonido resonó en toda la mansión. Isabel permanecía inmóvil. No tienes nada que temer, dijo Alejandro. Tu trabajo está seguro. Ella negó lentamente. No se trata solo del trabajo, señor. A veces, una siente que no vale nada. Alejandro la miró fijamente. Eso no es verdad. Y a partir de hoy, voy a asegurarme de que nunca vuelvas a sentirte así. Esa noche, mientras Isabel se retiraba a su pequeña habitación, algo era distinto. Por primera vez en años, no se sentía invisible. Y sin saberlo, estaba a punto de comenzar un camino que la llevaría mucho más lejos de lo que jamás imaginó. Los días siguientes a la expulsión de Clara fueron extraños en la mansión Ferrer. No por el silencio, ese siempre había estado allí, sino porque ahora era un silencio distinto, menos tenso, menos opresivo. Isabel se despertó el lunes con la sensación de que algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. Se miró al espejo de su pequeña habitación, el mismo de siempre, pero por primera vez no bajó la mirada. En la cocina, Alejandro ya estaba allí, revisando unos documentos con una taza de café en la mano. Buenos días, Isabel, dijo sin levantar la voz. ¿Has dormido bien? Ella se quedó quieta un segundo. No estaba acostumbrada a que le preguntaran eso. Sí, señor, gracias. Alejandro levantó la vista. Te he dicho que no me llames así. Aquí dentro, al menos, puedes llamarme Alejandro. Durante los días siguientes, Alejandro comenzó a notar cosas que antes había ignorado. El orden impecable de la casa, la dedicación silenciosa de Isabel, la manera en que anticipaba necesidades sin que nadie se lo pidiera. Una tarde, mientras ella limpiaba el despacho, Alejandro la observó desde la puerta. Isabel dijo, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 11 años. 11, repitió él, sorprendido. ¿Y nunca pensaste en irte? Ella sonrió con tristeza. A veces, uno no se va porque no tiene a dónde ir. Esa frase se quedó clavada en la mente de Alejandro. Esa misma noche, pidió el expediente de personal doméstico. Cuando leyó el de Isabel, algo le llamó la atención. Había cursos de contabilidad básica, administración doméstica avanzada y hasta un certificado de gestión financiera que nunca había sido utilizado. A la mañana siguiente, la llamó al despacho. Isabel, siéntate. Ella obedeció, nerviosa. He visto tu formación, dijo él. ¿Por qué nunca dijiste nada? Isabel apretó las manos. Nadie preguntó. Alejandro cerró el expediente. Eso va a cambiar. A partir de esa semana, Isabel comenzó a ayudarlo con pequeñas tareas administrativas. Al principio, dudaba, temía equivocarse, pero Alejandro tenía paciencia. Y algo más, respeto. Cada pequeño logro fortalecía algo dentro de ella que llevaba años dormido. Mientras tanto, Clara no estaba bien. Desde su apartamento de lujo, observaba la mansión a través de redes sociales y contactos comunes.
Ver a Alejandro seguir adelante sin ella la enfurecía. Pero lo que más le molestaba era enterarse, por rumores, de que Isabel seguía allí. Esa mujer me robó mi lugar, le dijo a una amiga. Y no lo voy a permitir. Clara comenzó a mover hilos. Llamadas, insinuaciones, mentiras disfrazadas de preocupación. Quería manchar la imagen de Isabel. Pero no sabía algo fundamental. Alejandro ya había abierto los ojos. Un viernes por la tarde, Isabel terminó su jornada más tarde de lo habitual. Alejandro se acercó con 2 cafés. Creo que te has ganado un descanso, dijo. No es necesario. Sí lo es. Se sentaron frente a frente, como 2 personas normales. Isabel, dijo él, quiero proponerte algo. Ella levantó la vista. Quiero que seas mi asistente personal. Con contrato, salario justo y formación continua. Isabel sintió que el mundo se detenía. ¿Yo? Sí, y no por lástima, por mérito. Las lágrimas finalmente cayeron. Gracias, susurró. En ese momento, algo se selló entre ellos. No era romance, era algo más profundo, reconocimiento. Y eso, para Clara, sería imperdonable. El ascenso de Isabel no pasó desapercibido. En círculos pequeños, discretos, la noticia comenzó a circular. La antigua empleada doméstica ahora trabajaba directamente con Alejandro Ferrer. Para algunos, era una historia inspiradora. Para Clara, era una afrenta personal. No es posible, decía, caminando de un lado a otro. Esa mujer no tiene derecho a estar donde yo estaba. Clara decidió actuar. Contactó a un antiguo empleado de la mansión, alguien resentido por haber sido despedido años atrás. Le prometió dinero a cambio de información. Solo necesito saber cosas, dijo. Errores, lo que sea. Mientras tanto, Isabel vivía una transformación silenciosa. Vestía de forma más segura, hablaba con más firmeza, pero sin perder su humildad. Aún así, el miedo no había desaparecido del todo. Una noche, encontró un sobreanónimo en su habitación. Dentro, una sola frase. Recuerda cuál es tu lugar. Sus manos temblaron. Al día siguiente, Alejandro notó su rostro pálido. ¿Qué ocurre? Isabel dudó, pero finalmente le mostró el mensaje. Alejandro apretó la mandíbula. Esto no va a quedar así. Ordenó una investigación discreta. No tardó en encontrar el origen. Clara dijo en voz baja. Tenía que ser ella. Pero Isabel no quería ser protegida. Quería enfrentarlo. No voy a esconderme, dijo. He pasado demasiados años agachando la cabeza. Alejandro la miró con orgullo. Entonces no lo hará sola. Clara, al enterarse de que Alejandro sabía de sus movimientos, decidió jugar su última carta, aparecer en un evento público donde ambos estarían presentes. La noche del evento, Isabel entró al salón con un vestido sencillo pero elegante. Cabezas se giraron. Murmullos surgieron. Entonces, Clara apareció. Vaya, dijo, sonriendo. La empleada ahora juega a ser ejecutiva. Isabel respiró hondo. No estoy jugando a nada, respondió. Estoy trabajando. Algo que tú nunca supiste hacer sin humillar. El silencio fue total. Alejandro se acercó y tomó posición junto a Isabel. Y no volverás a dirigirte a ella de esa manera, dijo con firmeza. Nunca más. Clara sintió, por primera vez, que había perdido. Y mientras se alejaba, humillada ante todos, Isabel entendió algo esencial. La verdadera victoria no era el dinero ni el poder, sino haber recuperado su voz. Pero la historia aún no había terminado. Porque cuando una persona cae desde lo alto, rara vez lo hace sin intentar arrastrar a otros con ella. Aunque el evento había terminado con Clara retirada y humillada, Isabel no logró dormir esa noche. No por culpa, ni por miedo inmediato, sino porque algo dentro de ella había sido removido. Defenderse en público había despertado recuerdos que llevaba años enterrando. Recuerdos de cuando aún creía que podía ser otra persona. A la mañana siguiente, Isabel llegó temprano al despacho. Tenía los informes organizados, la agenda clara, pero la mente dispersa. Alejandro la observó en silencio antes de hablar. No tienes que demostrar nada, dijo. Lo de anoche fue valiente. Isabel sonrió apenas. No fue valentía, respondió. Fue cansancio. Hay un punto en el que una deja de huir. Alejandro asintió. Sabía que había algo más. Ese mismo día,
Mientras revisaban documentos antiguos de una filial cerrada en el sur de España, Alejandro notó un nombre que le resultó familiar. Moreno murmuró. ¿Tienes familia en Sevilla? Isabel se quedó rígida. Sí, respondió tras una pausa. ¿O tenía? Alejandro levantó la vista. ¿Qué ocurrió? Isabel respiró hondo. Era la primera vez que hablaba de eso en años. Antes de venir a Madrid, trabajé en la administración de una pequeña empresa constructora. No era rica, pero era feliz. Tenía planes. Un día, el dueño falseó cuentas. Cuando la empresa quebró, alguien tenía que cargar con la culpa. ¿Tú? Preguntó Alejandro. Sí, fui la empleada silenciosa. La fácil de señalar. Perdí mi reputación, mis ahorros y mi voz. Alejandro cerró el archivo lentamente. ¿Nunca intentaste limpiar tu nombre? Isabel negó. No tenía recursos, ni fuerzas. Pensé que si desaparecía, el mundo seguiría girando. Y así fue. Alejandro la miró con una mezcla de respeto y rabia contenida. Ese mundo se equivocó contigo. Mientras tanto, Clara estaba lejos de rendirse. Tras el evento, su orgullo quedó herido, pero su ambición intacta. Investigó a Isabel por su cuenta. Y cuando encontró aquel viejo escándalo administrativo, sonrió. Así que no eras tan limpia como parecías, susurró. Clara contactó a un periodista sensacionalista, alguien que vivía de escarbar en historias incompletas. Tengo un caso interesante, le dijo. Una asistente de un gran empresario, con un pasado turbio. El periodista dudó. Necesito pruebas. Las tendrás, respondió Clara. Y exclusividad. Días después, Alejandro recibió una llamada de su equipo legal. Alejandro, hay rumores. Alguien está preparando un artículo sobre Isabel. Viejo caso, pero lo están inflando. Alejandro fue directo a verla. Tenemos que hablar. Isabel entendió al instante. Lo sé, dijo. Clara. Alejandro asintió. No voy a despedirte, pero necesito saber toda la verdad. Isabel sostuvo su mirada. Nunca robé, nunca falsifiqué nada, pero no luché. Me escondí. Alejandro se inclinó hacia adelante. Entonces es hora de dejar de esconderte. Por primera vez, Isabel sintió miedo real. No por perder el trabajo, sino por volver a exponerse. Si esto sale mal, susurró, lo perderé todo otra vez. No, respondió Alejandro. Esta vez no estará sola. Clara, convencida de que tenía la victoria cerca, ya imaginaba titulares, miradas de desprecio, y a Isabel regresando la invisibilidad. Pero ignoraba un detalle crucial. Alejandro no jugaba a medias. Esa noche, mientras Madrid dormía, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el rumbo de ambos. Alejandro convocó a su equipo legal completo, no para defenderse, sino para atacar con precisión. Quiero el expediente original del caso Moreno, ordenó. Todo, sin atajos. Los abogados dudaron. Han pasado más de 10 años. No me importa, respondió. La verdad no prescribe. Mientras tanto, Isabel vivía en una tensión constante. Cada notificación en su teléfono la hacía estremecer. Cada llamada desconocida parecía el inicio de final. Una mañana, el periodista llamó. Isabel Moreno, dijo. Me gustaría hablar sobre su pasado profesional. Isabel cerró los ojos. No tengo nada que ocultar, respondió. Pero tampoco nada que explicarle. Colgó con las manos frías. Alejandro llegó minutos después. Lo sé, dijo. Ya empezó. Días más tarde, el equipo legal encontró algo clave. Documentos alterados, firmas falsas y, lo más importante, un correo electrónico que demostraba que Isabel había advertido irregularidades antes de la quiebra. Esto lo cambia todo, dijo uno de los abogados. Alejandro sonrió por primera vez en días. No solo la limpia, añadió. La reivindica. Decidieron adelantarse. En lugar de reaccionar al escándalo, lo transformarían en una revelación. Alejandro organizó una rueda de prensa. El anuncio corrió como pólvora. El poderoso empresario hablaría sobre ética empresarial y errores de pasado. Clara, al enterarse, frunció el ceño. ¿Qué estás tramando? Murmuró. El día llegó. Cámaras, periodistas, expectativa. Alejandro subió al estrado. Isabel estaba a un lado, visible, firme, aunque el corazón le latía con fuerza. Durante años, comenzó Alejandro,
Una mujer fue injustamente señalada por errores que no cometió. Esa mujer está aquí hoy. Los murmullos comenzaron. Isabel Moreno fue víctima de un sistema que protege a los poderosos y aplasta a los silenciosos. Hoy, ese silencio se rompe. Se proyectaron los documentos, correos, pruebas. Isabel sintió que el peso de una década se levantaba lentamente de su pecho. El periodista que Clara había contactado bajó la mirada. Clara, viendo la transmisión desde su apartamento, comprendió demasiado tarde que había apostado mal. Alejandro concluyó: la dignidad no se negocia, y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Cuando terminó la conferencia, Isabel no pudo contener las lágrimas. Gracias, dijo. Me devolviste algo que creí perdido. Alejandro respondió con serenidad. No, tú lo recuperaste. Yo solo estuve allí. Pero la caída de Clara aún no había alcanzado su punto final, porque cuando la verdad sale a la luz, también ilumina todas las sombras. La rueda de prensa no solo limpió el nombre de Isabel, sacudió estructuras. En menos de 24 horas, el caso Moreno ocupaba titulares nacionales. No como un escándalo más, sino como un símbolo de algo mucho más grande, la injusticia silenciosa que durante años había pasado desapercibida. Isabel despertó esa mañana con el teléfono vibrando sin parar. Mensajes de antiguos conocidos, llamadas de números desconocidos, incluso correos de personas que decían haber pasado por situaciones similares. Pero ella no respondió a ninguno. Estaba sentada en la cocina de la mansión, con una taza de té entre las manos, mirando por la ventana como si el mundo exterior no le perteneciera del todo. Alejandro entró en silencio. Hoy no tienes que venir a la oficina, dijo. Tómate el día. Isabel negó con suavidad. Si me detengo ahora, me voy a desmoronar. Alejandro entendió. En la oficina, el ambiente era tenso. Algunos directivos evitaban mirar a Isabel. Otros la observaban con una mezcla de respeto y culpa. Durante años, había sido invisible incluso allí. Ahora ya no. Isabel, dijo uno de los socios, queríamos decirte que lo sentimos. Ella asintió, sin rencor. Lo importante es que ahora se sabe la verdad. Mientras tanto, en otro punto de Madrid, Clara enfrentaba su propio derrumbe. Su nombre comenzó a aparecer vinculado a intentos de manipulación mediática. El periodista que había contactado, presionado por la evidencia pública, decidió hablar. Fui inducido, confesó. Me ofrecieron información sesgada para destruir la reputación de la señora Moreno. No mencionó a Clara directamente al principio, pero no hizo falta. Los mensajes de Alejandro, ignorados durante semanas, seguían sin respuesta. Clara ya no tenía control. Días después, fue citada por un bufete legal. No como acusada formal todavía, pero sí como parte de una investigación por difamación. Por primera vez, sintió miedo real. No pueden hacerme esto, repetía. Yo no hice nada ilegal. Pero en el fondo sabía la verdad. Había cruzado demasiadas líneas. Isabel, ajena a los detalles, seguía enfocada en su trabajo. Pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no caminaba encogida. Ya no pedía permiso para existir. Una tarde, Alejandro la llamó a su despacho. Quiero que lideres el nuevo programa interno, dijo. Apoyo y formación para empleados invisibilizados. Isabel lo miró, sorprendida. ¿Yo? Precisamente tú. Ella dudó. No sé si estoy preparada. Alejandro se inclinó hacia adelante. Nadie lo está nunca. Pero eres la persona indicada. Aceptó. Esa noche, al volver a su habitación, Isabel se sentó en la cama y respiró hondo. Por primera vez en muchos años, su futuro no le parecía una amenaza. Pero el pasado aún no había terminado de cerrar sus cuentas. Clara, desesperada, pidió una última reunión con Alejandro. Solo unos minutos, rogó por teléfono. Te lo debo. Alejandro aceptó. No por ella, por cierre. Se encontraron en una sala neutra, lejos de la mansión. Clara llegó distinta, sin arrogancia, sin seguridad. Has ganado, dijo sin rodeos. Ella ganó. Alejandro no respondió. Nunca quise que llegara tan lejos, continuó. Solo quería recuperar lo que era mío. Alejandro la miró con frialdad. Las personas no son posesiones. Clara bajó la mirada. ¿Y ahora qué? Ahora asumes las consecuencias. Clara se levantó sin decir nada más. Al salir, entendió algo que jamás había aceptado. El poder que creía tener nunca fue real.
Mientras tanto, Isabel daba su primera charla interna ante empleados que la miraban con atención. Durante años, comenzó. Pensé que mi valor dependía de lo que otros decían de mí. Me equivoqué. Los ojos brillaban en la sala. El respeto empieza cuando dejamos de pedir permiso para tener dignidad. Ese día, Isabel dejó de ser solo un símbolo. Se convirtió en una voz. Pero aún quedaba una pregunta sin responder, flotando silenciosa entre ella y Alejandro. Una pregunta que ninguno se atrevía todavía a formular. La cercanía entre Isabel y Alejandro se había vuelto inevitable. No era evidente, ni pública, ni impulsiva. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba allí, en miradas que duraban un segundo más, en silencios cómodos, en la confianza absoluta. Alejandro lo notó primero, no como deseo, sino como cuidado. Se preocupaba por si Isabel había comido, por si estaba demasiado cargada de trabajo, por si dormía bien, y eso lo inquietaba. Una noche, mientras revisaban informes en el despacho, Isabel se levantó para estirar las piernas. «Deberías irte», dijo ella. «Mañana será largo». Alejandro cerró el portátil. «Tú también». Caminaron juntos hacia la salida. En el vestíbulo se detuvieron. El silencio era distinto, intenso. «Isabel», dijo Alejandro, «necesito decirte algo». Ella levantó la vista. «Lo que hemos construido aquí», continuó, «es importante, y no quiero ponerlo en riesgo». Isabel asintió. Ya sabía lo que venía. «Yo tampoco», respondió. «He pasado demasiado tiempo reconstruyéndome». Hubo alivio, pero también algo más, una promesa tácita. Días después, Isabel recibió una carta oficial. El antiguo empresario responsable del fraude había sido imputado. Su nombre quedaba completamente limpio. Leyó la carta varias veces. Luego fue al despacho de Alejandro. «Se acabó», dijo, con una sonrisa contenida. Por fin. Alejandro se levantó y, sin pensar demasiado, la abrazó. Fue breve, respetuoso, pero cargado de emoción. Ambos se separaron rápido. «Perdón», dijo él. «No», respondió ella. «Gracias». Ese abrazo cerró una etapa, pero también abrió otra. Clara, por su parte, enfrentaba cargos formales. Su círculo social se había reducido drásticamente. Donde antes había aplausos, ahora había silencio. Una tarde, sola en su apartamento, vio una entrevista de Isabel en televisión. Hablaba con calma, sin rencor. «No busco venganza», decía. «Busco justicia». Clara apagó el televisor. Por primera vez, entendió que la mujer que había despreciado no solo había sobrevivido, había trascendido. Isabel, mientras tanto, comenzaba a recibir ofertas externas. Empresas, fundaciones, proyectos. Alejandro fue primero en decírselo. «Si decides irte», dijo, «lo entenderé». Isabel lo miró fijamente. «No me iré aún. Todavía hay trabajo que hacer aquí». Alejandro sonrió, pero ambos sabían que nada permanece igual para siempre, y que la línea entre lo que eran y lo que podían llegar a ser se volvía cada día más delgada. La oferta llegó un martes por la mañana, en un correo breve pero contundente. Una fundación internacional de derechos laborales quería que Isabel dirigiera un programa piloto en Latinoamérica, no como símbolo, no como imagen, como responsable real, con presupuesto, equipo y autonomía. Isabel leyó el mensaje 3 veces. El corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de vértigo. Era todo lo que, años atrás, habría considerado imposible. Guardó el correo y continuó trabajando, pero su mente ya no estaba allí. Cada decisión del día parecía teñida por una pregunta que no dejaba de repetirse. «¿Estoy lista para irme?» Esa noche, se quedó sola en la oficina. Alejandro pasó por su despacho y notó la luz encendida. «Es tarde», dijo. «¿Todo bien?» Isabel dudó. Luego respiró hondo. «Me han hecho una oferta». Alejandro no dijo nada. Solo se sentó frente a ella. «Es importante», continuó. «Mucho. ¿Te irías?», preguntó él, sin rodeos. Isabel bajó la mirada. «No lo sé todavía». Ese no lo sé fue más honesto que cualquier promesa. Alejandro asintió lentamente. «Quiero que sepas algo», dijo. «No te retendré. Nunca haría eso». Isabel levantó la vista, sorprendida. «Aquí aprendí algo fundamental», añadió él. «Ayudar no significa poseer.
El silencio que siguió fue denso, pero limpio. Durante los días siguientes, Isabel caminó por la mansión con una nostalgia anticipada. Cada pasillo, cada ventana, cada rincón había sido escenario de una versión antigua de sí misma. Una noche, bajó al jardín. Alejandro estaba allí, sentado, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Siempre quise irme de aquí, dijo él. Pero nunca encontré una razón suficiente. Isabel se sentó a su lado. A veces, quedarse también es una forma de huir, respondió ella. Alejandro la miró, consciente de la verdad en esas palabras. Mientras tanto, Clara enfrentaba a su audiencia preliminar. Sin contactos, sin influencia, sin nadie a quien llamar. La prensa ya no la esperaba. Nadie quería su versión. El juez fue claro. El proceso seguiría adelante. Al salir del edificio, Clara vio su reflejo en el vidrio. No reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Esa misma noche, Isabel tomó una decisión. No la compartió de inmediato. Primero escribió una carta, no de despedida, de cierre. Luego, pidió una reunión con Alejandro para el día siguiente. Sabía que, después de esa conversación, nada volvería a ser igual. Isabel llegó puntual. Alejandro ya estaba allí, de pie, junto a la ventana. He tomado una decisión, dijo ella, sin rodeos. Alejandro cerró los ojos un segundo antes de girarse. Te escucho. Voy a aceptar la oferta. El silencio no fue dramático. Fue profundo. Es lo correcto, dijo él finalmente. Para ti. Isabel sintió un nudo en la garganta. No ha sido fácil. Este lugar, tú, fueron el inicio de algo que me salvó. Alejandro asintió. Y ahora tienes que continuar sin mí, respondió con serenidad. Pero esa serenidad costaba. Durante las semanas siguientes, Isabel preparó la transición. Delegó funciones, cerró proyectos, dejó estructuras firmes. No se iba huyendo, se iba completa. La noche antes de su partida, Alejandro la invitó a cenar. Nada formal, nada elegante. Solo dos personas compartiendo un último momento de calma. ¿Tienes miedo?, preguntó él. Sí, respondió ella. Pero ya no me paraliza. Alejandro sonrió. Eso es crecimiento. Se levantaron al mismo tiempo, frente a frente, sin prisa. Gracias, dijo Isabel, por verme cuando nadie lo hacía. Alejandro respiró hondo. Gracias por enseñarme que el poder real es saber soltar. No se besaron, no se prometieron nada, solo se abrazaron. Lento, largo, honesto. A la mañana siguiente, Isabel salió de la mansión con una sola maleta. No miró atrás. Alejandro la observó desde la ventana hasta que el coche desapareció. Por primera vez en años, la casa se sintió verdaderamente vacía. Clara, desde su pequeño apartamento, vio la noticia del nuevo proyecto de Isabel en la televisión. Cambió de canal. Luego volvió. No por odio, por aceptación. Isabel, en el avión, cerró los ojos. No sabía qué la esperaba, pero sabía quién era. Y eso era suficiente. Latinoamérica recibió a Isabel con un calor distinto al del clima. Era un calor humano, directo, sin máscaras. Desde el primer día, entendió que el desafío no sería técnico, sino emocional. Las historias que escuchaba se parecían demasiado a la suya. Personas explotadas, silenciadas, culpadas por errores ajenos. Mujeres invisibles sosteniendo sistemas que nunca las reconocían. Cada reunión era un espejo. No vine a salvar a nadie, decía Isabel en sus charlas. Vine a construir herramientas para que nadie tenga que agachar la cabeza otra vez. Su liderazgo no era impositivo. Era firme, cercano, creíble. Y eso generó impacto. En pocos meses, el programa piloto se convirtió en referencia. Medios locales comenzaron a entrevistarla. Universidades la invitaban a hablar. Su nombre dejaba de estar asociado al pasado y comenzaba a vincularse con cambio real. Pero por las noches, cuando el ruido del día se apagaba, el silencio traía consigo un rostro que Isabel conocía demasiado bien. Alejandro. No hablaban, no se escribían, no porque no quisieran, sino porque ambos sabían que, si lo hacían, la distancia se volvería insoportable. Mientras tanto, Alejandro vivía una transformación distinta. La mansión seguía siendo grande, demasiado grande. Sin Isabel, los pasillos parecían más fríos. El programa interno que ella había creado seguía funcionando, pero nadie lo dirigía como ella. Alejandro lo sabía.
y no lo corregía. Una tarde, recibió una invitación inesperada, un foro internacional sobre ética empresarial en el mismo país donde Isabel trabajaba. La coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. Dudó durante días. Finalmente, aceptó. Cuando Isabel vio su nombre en la lista de ponentes, el corazón se le aceleró, no por sorpresa, por certeza. Sabía que ese encuentro llegaría tarde o temprano. El día del evento, el auditorio estaba lleno. Isabel subió al escenario primero. Su discurso fue claro, directo, sin adornos. La dignidad no es un beneficio, dijo. Es un derecho. El aplauso fue largo. Desde la segunda fila, Alejandro la observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. La mujer frente a él no era la misma que había conocido en la mansión. Era más fuerte, más libre. Cuando llegó su turno, Alejandro habló sin mencionarla, pero cada palabra parecía dirigida a ella. El verdadero liderazgo, dijo, comienza cuando aceptamos que no somos el centro de la historia. Al finalizar, sus miradas se cruzaron. No sonrieron, no hicieron gestos, pero todo estaba dicho. Esa noche, el destino los obligó a compartir el mismo espacio en una cena posterior al evento. No se sentaron juntos al principio. Fue inevitable al final. Hola, Isabel, dijo Alejandro. Hola, respondió ella. Me alegra verte bien. No hablaron del pasado. Hablaron del presente, del trabajo, del impacto, de lo que habían aprendido separados. Nunca te lo dije, dijo Alejandro, tras una pausa. Pero irte fue lo más difícil, y lo más correcto. Isabel lo miró con honestidad. Quedarnos habría sido más cómodo, pero no más justo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue maduro, sin promesas, sin reproches, pero con una verdad flotando entre ambos. Nada de lo que sentían había desaparecido. Solo había evolucionado. Clara observaba la lluvia caer tras la ventana de un pequeño café. Ya no vivía en el centro. Ya no vestía marcas. Ya no importaba. El juicio había terminado semanas atrás. No fue a prisión. Pero perdió algo que jamás recuperaría. Su imagen, su poder, su impunidad. Trabajaba ahora en una empresa menor, en silencio. Por primera vez, nadie la trataba con privilegio. Era una más, y eso la obligaba a mirarse de frente. Un día, vio una entrevista de Isabel proyectada en una pantalla del café. No cambió de canal. No se levantó. Escuchó. El perdón, decía Isabel, no siempre implica reconciliación. A veces solo significa dejar de cargar con el odio. Clara bajó la mirada. Por primera vez, entendió que su castigo no había sido la caída, sino el aprendizaje tardío. Isabel, de regreso en su alojamiento, recibió un mensaje de Alejandro. ¿Podemos caminar mañana? Ella sonrió antes de responder. Sí. Caminaron por una plaza tranquila, sin escoltas, sin títulos, sin etiquetas. No sé qué somos ahora, dijo Alejandro. Y no quiero forzarlo. Isabel asintió. Yo tampoco. Pero sé algo, respondió. Ya no necesito que me rescaten. Y tú ya no necesitas salvar a nadie. Alejandro la miró. Eso nos pone en el mismo lugar. Se detuvieron. No fue un beso impulsivo. Fue consciente, lento, elegido, no como promesa eterna, sino como posibilidad honesta. Meses después, Isabel regresó a España por periodos cortos. Ya no a la mansión, a conferencias, a proyectos, a espacios donde su voz tenía peso. Alejandro reestructuró su empresa. Vendió la mansión. Fundó una iniciativa de transparencia empresarial inspirada en todo lo vivido. Nunca hablaron públicamente de su historia. No fue necesario, porque la verdadera historia no era de amor romántico, ni de venganza, ni de dinero. Era la historia de una mujer humillada que se reconstruyó, de un hombre poderoso que aprendió a escuchar, y de una verdad simple pero profunda. La dignidad, cuando se recupera, transforma todo lo que toca. El reencuentro entre Isabel y Alejandro no cambió sus vidas de inmediato, y eso fue precisamente lo que lo hizo real. No hubo anuncios, ni decisiones impulsivas, ni promesas grandilocuentes. Cada uno regresó a su rutina con una conciencia distinta. Ya no caminaban huyendo de lo que sentían, pero tampoco eran esclavos de ello. Isabel continuó su trabajo entre países, comunidades y proyectos. Su nombre ya no era solo una referencia moral, sino una figura estratégica en políticas laborales. Sin embargo,
Cuanto más crecía su influencia, más claro tenía algo. No quería convertirse en aquello que antes la había oprimido. En una reunión con su equipo, fue directa. El poder sin humanidad solo cambia de manos, no cambia el sistema. Esa frase se volvió lema del programa. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba su propia revolución interna. Vender la mansión había sido solo el primer paso. Cerró divisiones poco éticas, rompió alianzas incómodas y perdió dinero en el proceso. Pero ganó algo que jamás había tenido: coherencia. «Te estás volviendo blando», le dijo un antiguo socio. «No», respondió Alejandro. «Me estoy volviendo responsable». Una tarde, Isabel regresó a Madrid para una conferencia. No avisó a Alejandro, no por distancia emocional, sino por independencia. Él se enteró por terceros. Esa noche le escribió un solo mensaje: «Estoy orgulloso de ti». Isabel lo leyó antes de subir al escenario. Sonrió. Después del evento, caminaron juntos por la ciudad. No como antes, no como jefes ni salvadores, como dos adultos que se eligen sin necesidad. «A veces pienso», dijo Isabel, «que si no hubiera pasado por todo aquello, no estaría aquí». Alejandro asintió. «Y yo habría seguido creyendo que el dinero lo resolvía todo». Se detuvieron frente a un escaparate. El reflejo les devolvió dos personas distintas a las que habían sido años atrás. «No quiero que nuestra historia se base en el pasado», dijo Isabel. «Ya sufrí bastante allí». Alejandro fue honesto. «Ni yo quiero ser el punto más alto de tu vida». Eso lo cambió todo. Decidieron avanzar despacio, sin fusionar mundos, sin anular identidades. Cada encuentro era un acuerdo tácito, compartir sin poseer. Mientras tanto, Clara vivía su propio proceso silencioso. Trabajaba en una oficina pequeña, archivando documentos. Nadie sabía quién había sido. Nadie la admiraba. Nadie la temía. Y por primera vez, nadie la humillaba. Un día, una compañera nueva derramó café sobre su escritorio y comenzó a disculparse, nerviosa. Clara respiró hondo. «No pasa nada», dijo. «Limpio yo». La joven la miró, sorprendida. Ese gesto mínimo marcó un quiebre. Clara entendió, demasiado tarde, que el respeto no se exige, se practica. Esa noche, escribió un correo que nunca envió. Iba dirigido a Isabel. No pedía perdón. Agradecía la lección. Lo borró. Algunas disculpas no necesitan destinatario. Isabel, sin saberlo, cerraba círculos sin mirar atrás. Pero aún faltaba algo. No un conflicto, una decisión final. El reconocimiento llegó de una forma que Isabel no había buscado. Una universidad europea anunció la creación de una cátedra dedicada a ética laboral aplicada. Querían que llevara su nombre. Isabel dudó. «No quiero que esto se convierta en culto a una persona», dijo. «Esto va de muchos». El comité insistió. «Precisamente por eso. Usted representa a quienes no fueron vistos». Aceptó con una condición: que el programa incluyera becas para trabajadores anónimos, no para élites. Alejandro asistió a la inauguración, sentado entre el público, no como patrocinador principal, como oyente. Cuando Isabel habló, su voz no tembló. «Durante años», dijo, «creí que mi valor dependía del lugar que ocupaba. Hoy sé que el verdadero lugar es aquel donde no tienes que justificar tu dignidad». El aplauso fue largo, profundo. Esa noche, caminaron juntos una vez más. «No sé cuánto tiempo más estaré viajando», dijo Isabel. «Pero si sé algo». Alejandro la miró, atento. «Donde sea que esté, no quiero volver a ser pequeña para encajar». Alejandro respondió sin dudar. «Y yo no quiero volver a ser grande a costa de otros». Se detuvieron. No hubo beso. No hubo dramatismo. Solo una decisión compartida: construir algo que no dependiera del sacrificio de ninguno. Meses después, Isabel decidió establecer una base permanente en España. No en la mansión, en un espacio modesto, lleno de gente diversa. Alejandro se mudó a un apartamento sencillo. Nadie lo reconocía en el ascensor. Y eso le gustaba. Clara, por su parte, fue ascendida a un puesto menor de supervisión. La trataban con normalidad, ni privilegio ni desprecio. Un día, defendió a una empleada nueva ante un jefe injusto. No por redención, por coherencia. Años más tarde, una joven vería un video en YouTube titulado «La empleada doméstica que nadie vio», hasta que fue imposible ignorarla. No sabría que esa historia cambiaría su vida.
Y eso era el verdadero legado de Isabel. No el poder, no el dinero, no el amor, sino haber demostrado que la dignidad, cuando se sostiene, se contagia. Años después, Isabel estaba sentada frente a una cámara sencilla, en una sala pequeña, sin luces profesionales ni decorados lujosos. Solo una mesa, una silla y su voz. El equipo le había pedido un mensaje final para un documental que resumía su historia. Algo breve, inspirador. No tiene que ser perfecto, le dijeron. Solo sincero. Isabel asintió. Cuando la grabación comenzó, no habló de la mansión, no habló del dinero, no habló de Clara. Habló de algo más profundo. Durante mucho tiempo, dijo, creí que mi vida estaba definida por cómo me trataban los demás. Pensé que se me humillaban. Era porque valía menos. Pensé que el silencio era protección. Hizo una pausa. Me equivoqué. Respiró hondo. El silencio no protege. Solo alarga la injusticia. La cámara seguía rodando. Un día entendí algo que me cambió para siempre. Nadie puede quitarte la dignidad, a menos que tú la entregues. Esas palabras quedarían grabadas en miles de pantallas. Mientras tanto, Alejandro observaba la grabación desde el fondo de la sala. No como empresario, no como mentor, como alguien que había aprendido a escuchar sin intervenir. Ya no necesitaba ser el centro de nada. Después de la grabación, caminaron juntos por una calle tranquila. No había fotógrafos, no había prensa, solo dos personas compartiendo un silencio cómodo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Alejandro. Isabel pensó unos segundos. Sí, respondió, de haber tardado tanto en creerme suficiente. Alejandro asintió. Yo me arrepiento de haber creído que ayudar era mandar. Se miraron, sonrieron. No eran una historia de rescate. No eran un cuento de hadas. Eran dos personas completas que se encontraron después de romperse. Clara, en otro punto de la ciudad, cerraba una carpeta final de su jornada laboral. Antes de irse, ayudó a una compañera a ordenar unos papeles. Gracias, le dijo la joven. Nadie suele ayudarme. Clara respondió con naturalidad. Todos merecemos respeto. Siempre. No buscaba redención. Solo coherencia. Esa noche, millones de personas verían el video de Isabel en YouTube. Comentarios aparecerían sin parar. Esto me pasó a mí. Gracias por ponerlo en palabras. Hoy decidí no callar más. Isabel nunca leería a todos. No era necesario, porque el impacto ya no le pertenecía. Le pertenecía a quienes se reconocieron en su historia. Antes de dormir, Isabel escribió una frase en una libreta vieja, la misma que había traído de Andalucía años atrás. No nací para ser invisible. Cerró la libreta, apagó la luz, y por primera vez en su vida, no sintió que estaba empezando de nuevo. Sintió que, al fin, estaba exactamente donde debía estar.